bienvenidos a todos y gracias por venir a pesar de estas horas un poco complicadas. Yo creo que vamos a tener un debate muy interesante con dos magníficos ponentes en el que nos van a debatir qué puede ser mejor para aquellos pacientes que tienen una extrasistolia ventricular de alta densidad, pero los pacientes están asintomáticos y tienen una función ventricular normal. Un ponente nos va a convencer o a intentar convencer de que lo mejor son los fármacos y el otro ponente pues va a intentar, al revés, convencernos de que lo que hay que hacer al paciente es una ablación con catéter. Bueno, va a empezar el doctor Víctor Bazán, que nos va a defender que lo mejor son los fármacos. Adelante, Víctor. Muy buenas tardes a todos. Gracias a los valientes que habéis venido. Gracias a la organización por la invitación. Bueno, yo no sé si voy a hablar más a favor de fármacos o en contra de la ablación, pero bueno. En primer lugar, uno cuando se prepara para un combate o para una controversia, lo que intenta hacer es conocer al rival, ¿no? Y entonces, si uno busca en PubMed información publicada por mi oponente, pues la verdad es que la primera búsqueda fue bastante abrumadora, ¿no? Sobre todo si haces exactamente la misma búsqueda cuando no se trata de mi rival, sino del rival de mi rival, ¿no? Con lo cual, pues bueno, uno dice, bueno, pues empezamos bastante bien. Sin embargo, si añades a esto de extrasistolia ventricular el término asintomático, por utilizar uno de los dos subtipos, ¿no?, que se nos pide en este debate, pues la cosa parece que se iguala un poco, con lo cual yo quiero pensar que todavía puede haber lucha. A pesar de que por lo que voy a empezar es por hacer una concesión a favor de la ablación, porque cuando uno se pone en el escenario ideal de una extrasistolia frecuente de tracto de salida de ventrículo derecho, y lo que intenta no es reducir el número de extrasístoles, sino suprimir la extrasistolia, pues la verdad es que uno tiene que aceptar que no hay color, que la ablación es claramente superior a los fármacos antiarrítmicos. Sin embargo, dejadme matizar, ¿no?, de que en este estudio tener más de 300 extrasístoles en un holter de 24 horas tras la intervención terapéutica era considerado un fracaso de esta estrategia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues sí. Si se trata de suprimir los extras y en el mundo ideal de los de tracto de derecho, pues sí, pues gana la ablación. No solo esto, sino si uno está delante de un paciente que tiene muchos extrasístoles, pues este estudio, que tiene más de 1.100 pacientes, te está insinuando que estos pacientes, 5 años después, pues más probablemente tendrán disfunción ventricular, más probablemente tendrán ingresos por insuficiencia cardíaca y más probablemente morirán, ¿no? Con lo cual uno, cuando tiene esta información delante, lo primero que se le ocurre es decir, bueno, pues vayamos a suprimir los extrasístoles porque los extrasístoles son muy malos, ¿no? Lo que pasa es que aquí uno entra en el debate eterno, ¿no?, y recurrente de cuando tú ves una asociación estadística, pues hasta qué punto hay causalidad en esta asociación estadística, ¿no? Y si miramos un poco en profundidad en este estudio, que parecía con unos datos, darnos unos datos tan contundentes, lo primero de todo es que son pacientes que ya están sesgados porque no son asintomáticos. Por tanto, igual tendría que parar aquí porque ya no son los representativos de este debate de hoy, ¿no? Pero es que no solo esto, sino que no establecen una correlación entre desarrollar insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, incluso muerte, y cómo le ha ido a la carga rítmica de extrasístoles en el seguimiento, ¿no? Además, es un estudio en el que no hay total finura o total precisión a la hora de
a descartar cardiopatía, no solo porque son pacientes que podrían tenerla, ¿no? Tienen factores de riesgo, tienen una edad bastante avanzada, sino que ya directamente hay un porcentaje de estos pacientes que tienen cardiopatía isquémica declarada. Y sobre todo, y más importante, estos pacientes pues no se analiza en este estudio cuál es el impacto de la ablación en esta mayor mortalidad, mayor insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Ni tampoco, y esto es una cosa que comentaré a continuación, se analiza este impacto en función del origen de estos extras ventriculares. Entonces, yo mi argumentario lo he dividido en varias insinuaciones o en dudas razonables, que son más lo primero que lo segundo, porque nosotros cuando nos planteamos un paciente con extras idiopáticos, pues siempre nos imaginamos ese escenario ideal que os he presentado al principio, ¿no? de extras de ventrículo derecho, y hay varios puntos pues, que yo quiero desmontarlos uno a uno, ¿no? El primer de ellos en el tema del origen de los extras de ventrículo derecho, y esto es muy importante porque la supresión o disminución de los extras a través de la ablación depende mucho del origen de los extras, y no es tan así en el caso de los fármacos antiarrítmicos, ¿no? Y la verdad es que más de la mitad de los pacientes, y podría poner 20.000 estudios que tienen extrasístoles idiopáticos, estos extrasístoles no vienen del tracto de salida del ventrículo derecho. Por tanto, en la mayoría de pacientes nos estamos alejando de este escenario ideal de la ablación, ¿no? Y esto además lo llegan a contemplar las guías, porque las guías te dicen que, bueno, si estás en el tracto derecho, subrayo que son pacientes sintomáticos. Si estás en el tracto derecho, pues adelante con la ablación. Pero si estás en el tracto izquierdo, bueno, parece que tienes argumentos para ir delante, pero la indicación ya pasa de 1 a 2, con lo cual el origen de los extras es una cosa claramente a considerar. Aprovecho para decir que en estas guías los asintomáticos no hablan en absoluto de ablación, y ni tan solo hablan directamente de fármacos tampoco. Otro tema ligado con el primero es, nos estamos engañando sobre este mundo ideal, sobre esta eficacia de la ablación. Pues la verdad es que en la realidad del día a día los procedimientos de ablación de extrasístoles son largos, incluso los de ventrículo derecho o los de tracto de salida de ventrículo derecho, pero en general son procedimientos largos, ¿no? Y bueno, además en muchos casos estamos limitados porque el mapa de activación pues no siempre es posible, la típica supresión de los extrasístoles en el minuto de entrar el paciente en el laboratorio, que nos obliga pues a hacer cosas imaginativas que están muy bien, que garantizan un buen resultado en muchos pacientes, pero como resultado global dificultan el procedimiento y por tanto pues limitan su eficacia, ¿no? Y esta eficacia limitada pues queda bien reflejada en las series, porque uno puede salir del laboratorio muy contento con la ablación de los extrasístoles, pero sobre todo en función del origen, pero incluso también en extras de ventrículo derecho, la eficacia disminuye después con el tiempo, y muchas veces pues es necesario recurrir precisamente a los fármacos antiarrítmicos para volver a tirar esta curva hacia arriba, ¿no? Incluso en casos, que no es el caso de hoy, ¿no? De pacientes con disfunción sinusal, ¿no? Pero imaginémonos nuestra situación, ¿no? Porque queremos ablacionar pacientes asintomáticos, sobre todo porque tememos la evolución a disfunción ventricular, ¿no? Como hemos comentado antes, pues hay un porcentaje de pacientes que no lo conocemos en el caso de los asintomáticos, pero en el caso de los que ya parten de una disfunción ventricular, que sepamos que hay un porcentaje de estos pacientes que directamente no van a mejorar. Entonces, como conglomerado de todo esto que estoy diciendo, la vida real es que extras idiopáticos, y en este caso hablo de los sintomáticos, después hablaré de los asintomáticos porque hay muy poca información, solo a un 10% de estos pacientes les estamos ofreciendo ablación, ¿no? Y esto pues me parece muy significativo. Igual que me parece significativo que no hay que obviar, y esto es una serie muy, muy pequeña de pacientes, que tú cuando te pones en la izquierda y haces aplicaciones en la izquierda, pues estos pacientes son 12 pacientes, en 16 se producen 16 lesiones isquémicas agudas de nueva aparición tras una ablación en cavidades izquierdas. Y antes de que me digáis nada, sí, con heparina y con uso de catéteres irrigados, ¿no? Bueno,
ya empezamos a desmontar un poco el mundo ideal de los extras, de la ablación de los extras, ¿no? Entonces, entrando en el terreno de los extras asintomáticos, ¿no? ¿Disponemos de suficiente evidencia para qué hacer con ellos? Esta respuesta o esta pregunta la acabaría muy rápido y diría directamente que no, ¿no? Pero dejadme igualmente desarrollarla un poco, ¿no? Nosotros intuitivamente hablamos de extrasistolia frecuente por encima de un 24, de un 20% de carga de extrasístoles. Hay gentes que son un poco más generosos y por encima de un 5, de un 10%, como se ha visto que ya por encima de un 6% puede haber disfunción ventricular atribuible a los extras, pues vamos a llamarle carga alta, ¿no? En todo caso, coged el número que queráis, pero este cutoff ha sido definido en pacientes que tenían función ventricular deprimida en el momento del diagnóstico y por tanto no hay un cutoff definido en extras asintomáticos a partir del cual uno tiene que preocuparse o no preocuparse. No hay un cutoff definido, ¿no? Y menos en pacientes con función ventricular conservada. Y secundario a esto, todos los factores que nosotros hemos intentado probar como predictores de taquicardia inducida por la extrasistolia ventricular, pues ya no sirven, ¿no? Podemos hablar de acoplamientos, hay información al respecto, pero no en pacientes asintomáticos y estos criterios pues no están probados en este campo clínico específico. Entonces aquí es donde entro con los fármacos antiarrítmicos, porque yo tenía que defender a los fármacos y ya veis que estoy atacando a la ablación sobre todo y a los fármacos los estoy defendiendo de una manera más bien tímida. Bueno, pues aquí los voy a defender un poco, porque yo estoy convencido de que el objetivo, si nos planteamos intervenir terapéuticamente en un paciente con una extrasistolia ventricular muy, muy frecuente para evitarle el riesgo de que pueda tener de desarrollar disfunción ventricular o cualquier otra endpoint cardiovascular, por decirlo así, pues seguramente sería suficiente con disminuir la carga de arritmia, ¿no? No tanto la necesidad de suprimir y dejar a cero estos extrasístoles, ¿no? Y ahí entran los fármacos antiarrítmicos, la mayoría de los cuales han demostrado que más del 80% que son capaces de disminuir en más del 80% la carga arrítmica que tiene el paciente. Y yendo uno por uno, la amiodarona eficaz, pero ya sabéis, por el perfil de seguridad, reservémosla a pacientes mayores y sin otras opciones. El sotalol, pues bueno, ha demostrado de manera contundente en varias series que es un fármaco muy capaz de suprimir extras, pero bueno, también sueles elegirlo en pacientes que tienen cardiopatía y cuidado con el tema del QT, ¿no? Con el sotalol. Otros, pues yo creo que podría aprovechar esta plataforma para finalmente, por favor, denostar a los betabloqueantes en el tratamiento de los extrasístoles ventriculares. Es verdad que cuando tienes un holter y los extrasístoles son de prácticamente exclusivo predominio diurno, uno tiene la tentación de decir, este paciente me va a responder, ¿no? a los betabloqueantes y bueno, no me está de más que se siga este razonamiento y que se haga esta prueba, pero pensad que la eficacia de los betabloqueantes en este terreno es tremendamente limitada y tampoco es plan de ir mareando al paciente con fármacos que además en el caso de los betabloqueantes podrían no tolerar del todo bien y con cambios terapéuticos continuos, ¿no? Los antagonistas del calcio, eficacia intermedia, no demasiada ni a favor ni en contra, pero tampoco serían mi primera opción. Y mi preferencia, curiosamente, como es un fármaco que se utiliza poco en Estados Unidos, está poco probado en el contexto de la extrasistolia y habrá más información respecto a ella, pero mi experiencia personal es que la fleca va muy bien y que va muy bien incluso a dosis bajas, más bajas incluso de lo que necesitamos para la aurícula, ¿no? Para prevenir episodios de taquicardia auricular o de fibrilación auricular. Por tanto, bueno, yo si decido tratar un extrasístole con fármacos, normalmente lo que suelo elegir es la flecainida como primera opción terapéutica. Y este es el punto que me gusta más de todo lo que voy a comentar, ¿no? Los electrofisiólogos, los arritmólogos en general, tenemos mucha prisa en solucionar las cosas, porque
Bueno, porque somos gente intervencionista, que tenemos ganas de meterle mano al paciente, malsonante, y muchas veces no nos planteamos cuál es la evolución natural del problema que tiene el paciente. Y específicamente en el campo de los extras asintomáticos, pues tenemos información allí que nos puede ayudar, ¿no? Y por tanto, derivado de esta historia natural, si esta arritmia con el tiempo es una arritmia que por sí sola puede al menos disminuir, os he hablado de que a veces puede ser perfectamente suficiente disminuir la carga de extras más que intentar suprimirlos, pues igual sería suficiente con contemporizar y esperar a ver cómo va la cosa, ¿no? Y bueno, tenemos datos de muchos años atrás, ¿no? Del estudio, en los cuales pues, los pacientes que no tienen cardiopatía y que tienen una extrasistolia ventricular muy frecuente, pues tienen una mortalidad a muy largo plazo porque que es absolutamente comparable o casi comparable con la población general. Con lo cual, bueno, este es un dato que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Planteándose ablacionar una extrasistolia ventricular frecuente, incluso tratarla con fármacos en pacientes que están asintomáticos y que no están desarrollando disfunción ventricular, desde el punto de vista pronóstico probablemente poco beneficio tiene, ¿no? Y tenemos que hacer cosas que tengan un impacto positivo en los pacientes. Si los pacientes están asintomáticos, pues entonces hay que ponerlos en el laboratorio o darles un fármaco para salvarles la vida, ¿no? O para evitarles hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o para evitarles disfunción ventricular. Y da la sensación de que este no es el tipo de paciente que nos vaya a hacer este tipo de cosas. Hay un estudio reciente que a mí me parece atractivo, ¿no? Que es que aquí seleccionan a casi 200 pacientes con una extrasistolia ventricular bastante frecuente, más del 5%, tampoco es muy frecuente, pero lo que sí que hacen es descartar de una manera completa que tengan cualquier tipo de cardiopatía. A estos pacientes, aparte de descartados los que ya tienen cardiopatía conocida, les hacen además una resonancia y solo entran en el seguimiento aquellos pacientes que además en la resonancia no tienen ni captación tardía de gadolinio, por tanto, pacientes que puramente no tienen cardiopatía, ¿no? Bueno, por un lado, estos pacientes, la primera cosa es que ahora os daré el porcentaje de desaparición espontánea de la arritmia. No tenemos unos indicadores, así como sí que parecía que teníamos en los pacientes sintomáticos, sobre todo en los pacientes que desarrollaban miocardiopatía inducida por los extrasístoles. En este caso no tenemos una idea de cuáles son estos pacientes, cuáles son los pacientes que nos van a disminuir espontáneamente los extrasístoles, ¿no? Pero sí que parece, y esto incluye la carga inicial de extrasístoles. Sí que parece que pacientes con extrasístoles o con carga de extrasístoles por encima del 20-25%, bueno, no llegó a ser estadísticamente significativo, la N es limitada y ahí sí que son pacientes que igual tienen menos tendencia a que el extra desaparezca de manera espontánea. Pero este estudio me gusta y está bien hecho porque son pacientes que durante el seguimiento se les van haciendo de manera seriada Holter y ecocardiografía, ¿no? Y estos pacientes, pues un 44% pasan a tener de más de 5% a menos de un 5% de extras. En la media de extras de carga rítmica pre-seguimiento o previa al seguimiento, creo recordar que era de un 17%, o sea, siendo más del 5% era mucho más del 5%, ¿no? Y más de la mitad de estos pacientes tienen una supresión de los extras espontánea en más del 80%. Solo un paciente desarrolla una disfunción ventricular significativa, con una caída de la fracción de eyección por debajo del 40%. Y lo que decía de tener paciencia, es verdad. Se tarda un tiempo en apreciar esta supresión espontánea de los extras ventriculares, ¿no? En un 75% de casos, a los 31 meses ya ha caído de manera significativa esta carga rítmica, pero es eso. Hay que esperar a veces pues 2-3 años de seguimiento pues para ver cómo irán estos pacientes, ¿no?
Esto pues viene a apoyar o a confirmar datos que de una serie un poco más antigua y un poco más limitada, ¿no? Entonces, en la línea de lo que nos dicen las recomendaciones actuales en estos pacientes, pues igual estos pacientes lo que podemos hacer es ir esperando e ir reevaluando la función ventricular antes de decidir si es necesario o no hacer ningún tipo de intervención, ¿no? Y entre tantas, pues, y entre medio, pues intentar en los factores modificables, que ya os adelanto que los no farmacológicos han demostrado muy poco impacto en la reducción de extras ventriculares. Bueno, sí que hay por ahí algún factor como la hipertensión arterial y como hábitos como el sedentarismo o el extremo contrario, el ejercicio de alta intensidad, que, bueno, porque la intervención sobre ellos, pues en estos pacientes en algún estudio ha demostrado que puede estar justificado, ¿no? Y estas recomendaciones que os digo, pues por encima del 5, incluso del 10% de extrasístoles, pues a día de hoy la recomendación es no hacerles gran cosa, hacerles un seguimiento bien hecho, no solo a nivel de Holter, sino también a nivel de reevaluación seriada de la función ventricular, pero una opción claramente es no tratarlos, ¿no? Y si con todo esto pues no he conseguido lo que quería conseguir, solo me queda la guerra sucia y, bueno, si ven a este señor por la calle, cambien de acera si en su vida han tenido algún simple extrasístole ventricular. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Bazán. La verdad es que es un lujo moderar esta presentación con dos ponentes de la talla de Víctor y Diego. Magnífica presentación, muy rigurosa y muy didáctica. Muy bien, pues nada, yo me defenderé la ablación en estos pacientes, pero la verdad es que si estamos aquí todos una hora reunidos es porque no sabemos qué hacer, ¿no? Con un paciente que es francamente asintomático y tiene una carga extrasistólica muy alta, ¿no? Yo iré dando datos o argumentos a favor de la ablación e intentaré convenceros. Muy bien. Entonces, ¿cómo seleccionamos a día de hoy pacientes candidatos a la ablación? Pues hay una serie de pilares que son los síntomas, que ya lo iré desgranando cada uno de ellos a lo largo de la presentación, la presencia de disfunción y el origen de la extrasístole, ¿no? Y esto es en lo que las guías de práctica clínica basan a día de hoy la selección de pacientes candidatos a ablación, ¿no? Esto es lo que está recomendado en las guías. Pero hay un cuarto punto, que es la carga extrasistólica, y a día de hoy las guías no la tienen en cuenta. No la tienen en cuenta porque realmente, como decía Víctor, sabemos muy poco de cuál es la carga que acabará dando disfunción y nos faltan otros predictores. Y ante el desconocimiento no la insertamos en las guías de práctica clínica y decimos simplemente pacientes con alta carga. Pero alta carga no se sabe muy bien qué es. Entonces, vamos a ver los síntomas, ¿no? Yo haré referencia a esto, que es una survey de la Sociedad Europea de la ERA, que hacen encuestas a electrofisiólogos para ver cuál es la foto real del momento para derivar pacientes a ablación. Y la pregunta es, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Y los síntomas más frecuentes son palpitaciones, después síntomas inespecíficos como fatiga, disnea o presíncope, ¿no? Pero aquí falta un síntoma que, por lo menos en mi práctica clínica, es el más importante de todos, que es que el paciente viene porque tiene miedo a tener algo grave, ¿no? Y esto está incluido en palpitaciones, porque las palpitaciones de las extrasístoles no son como las palpitaciones de la FA o de una TPSV que te pone muy rápido a 180 y te encuentras fatal, sino que es por la noche siento algún vuelco, parece que el corazón se para y, doctor, dime que no tengo algo grave. Y entonces ese síntoma parece poco fuerte como para tomar decisiones basadas en él. Y esta es mi opinión, pero lo podemos debatir, ¿no? Hay claramente dos perfiles de pacientes en base al síntoma. Al que le encuentran una extrasistolia bigeminando asintomática en un control casual, y ese sería un paciente tipo, y aquel que tiene muchas extrasístoles y no puede vivir. Pero en el medio hay una gama de grises en el que los síntomas son muchas veces vagos. En este artículo, 30% de pacientes asintomáticos, de todas formas. Bien, os doy un argumento más a favor de que los síntomas son poco relevantes o muchas veces inespecíficos. Esta es una serie de 300 pacientes con disfunción ventricular sometidos a ablación. Somos varios grupos que colaboramos y vamos acumulando experiencia en los últimos 10 años y llegamos a la conclusión de que lo mejor para prevenir que pacientes van a mejorar es la ablación completa y exitosa durante todos los Holters en el follow-up.
Y con esa variable nosotros podemos predecir la evolución de la fracción de eyección, de la NIJA. Tenemos tantos pacientes que ya es significativo todo, menos los síntomas. Los síntomas siguen siendo igual de significativos en la ablación exitosa, mantenida y completa y en la ablación incompleta, ¿no? Y esto es un argumento más, ¿no?, a favor que los síntomas en la extrasistolia no son del todo específicos. Y visto esto, ¿por qué no elegir la carga extrasistólica, ¿no? La carga extrasistólica es una variable que se asocia a mortalidad total, a la posibilidad de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Es una variable mucho más robusta, ¿no? Y decíamos antes, sí hay una asociación estadística, pero eso no implica causalidad. Pero tenemos otra cosa, que es modelos animales, ¿no? Nosotros sabemos en los modelos animales que la posibilidad de desarrollar disfunción ventricular va a depender de la carga extrasistólica, ¿no? Si a un cerdito le damos extrasístoles en un 5% no desarrollará disfunción, 10% puede desarrollar disfunción y un 20% ya empieza a ser significativo. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos realmente, ¿no? ¿Cuál es la carga exacta en la práctica clínica habitual para predecir el desarrollo de disfunción? Hay varios grupos que lo estudian. Aquí tenemos esta diapositiva que es bastante clásica, pacientes que se derivan a ablación. Muchos tienen disfunción y vemos que está claramente relacionada con la posibilidad, pues, con la carga extrasistólica basal. Pero es verdad que hay pacientes que tienen un 50% de extras y no desarrollan disfunción y pacientes que tienen 10% y acabarán desarrollando disfunción ventricular, ¿no? Y eso es porque nos faltan predictores, ¿no? Nosotros necesitaríamos predictores para saber qué pacientes van a desarrollar con alta carga, van a desarrollar una disfunción ventricular. Al día de hoy no los tenemos. Este es nuestro punto de corte, que es un punto de corte que es útil desde el punto de vista de la práctica clínica, porque aquí vemos ya pacientes estoy hablando de pacientes con disfunción establecida, un 13% de carga extrasistólica es lo mínimo requerido para mejorar la fracción de eyección, ¿no? Y esto es un dato más, ¿no?, que tenemos asociación estadística, tenemos modelos animales y tenemos reversibilidad, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad, mirando la literatura hay distintos puntos de corte, no se sabe cuál es el específico, ¿no? Y esto se refleja también en las respuestas a la encuesta, ¿no? Dice, ¿cómo envías tú a los pacientes a ablación de extrasistolia en base a la carga basal, ¿no? Y las respuestas son variopintas. Es verdad que el 10% parece el mínimo requerido, pero cada uno responde un poco lo que quiere y esto es por lo que comentábamos antes, no hay un punto fijo en las guías de práctica clínica. Bien, esto más o menos lo mismo, una pregunta parecida, ¿cómo consideras tú la ablación? Y aquí el 45% considera que estaría indicada en pacientes con más de un 30% de extrasístoles independientemente de los síntomas. Y como primera opción, hasta un 25% de los pacientes. Por lo que, a día de hoy en Europa, esto es una realidad, el hecho de basarse más en la carga extrasistólica que en la presencia de síntomas. Bien, paso a hablar del sitio de origen. El sitio de origen, pues, es un tema también, como decía Víctor, es un tema que al principio, en las primeras series, se hablaba de que casi todas las extrasístoles, estoy hablando aquí de tracto de salida, eran derechas. Pero con el paso del tiempo, el mapeo de estructuras más complejas y el aumento de las indicaciones, pues se va viendo que poco a poco, casi hasta el 50% de los pacientes tienen extrasistolias con un origen izquierdo, ¿no? Entonces, como sabemos, las prácticas de práctica clínica nos dicen el origen izquierdo, primero sería mejor empezar con fármacos, ¿no? Y entonces, esto es bastante discutido. A mí me parece un poco discriminatorio, y es discriminatorio porque aquí tenemos la asociación, ¿no? No lo pongo en la diapositiva, pero el origen izquierdo es mucho más frecuente en hombres y es mucho más frecuente en personas mayores, ¿no? Aquí tenemos la probabilidad a la derecha relativa de si tienes una extrasístole del tracto de salida de que tenga un origen izquierdo, pues a los 70 años es el 75%. Y si encima eres hombre, pues más aún, ¿no? Y a estos pacientes a día de hoy las guías de práctica clínica recomiendan los fármacos como primera opción.
parte de la culpa la tienen las complicaciones, ¿no? Un acceso como vascular arterial, el uso de anticoagulación, etcétera, pueden estar asociadas a más eventos, más complicaciones, ¿no? Y pues para preparar la charla yo lo que hice fue mirar en nuestra serie la tasa de complicaciones. Y aquí tenemos el origen de las extrasístoles. La tabla de la izquierda es un poco, el circulito es un poco confuso porque tiene muchos orígenes, pero básicamente a la derecha vemos que 2/3 de los pacientes tienen un origen izquierdo. Esto es una serie con pacientes con disfunción, infartos, entonces, vale, es cierto que no es representativa, debería ser un poquito menos, pero cuando vamos a mirar las complicaciones, vemos que no hay diferencias entre un origen derecho y un origen izquierdo. Y suelen ser todas las complicaciones, la mayor tasa de complicaciones por sangrados arteriales, ¿no? En el sitio de punción, porque la idea en general es decir que la extrasístole derecha no debería asociarse a complicaciones graves, pero por ejemplo nosotros en esta serie pues, tenemos una estenosis o un espasmo de arteria coronaria y tenemos un taponamiento cardíaco, ¿no? En ablación derecha, con lo que al final queda por demostrar que sea menos frecuente una complicación grave ablacionando desde la derecha. Bien, esta es una manera, ¿no? Yo creo que al principio es verdad que era más complejo quizás ablacionar en las cúspides, ¿no? Porque siempre está el uso, hay grupos que utilizan ecos transesofágico para ver eco transesofágico intracardíaco para ver la posibilidad de las cúspides, coronariografía durante el procedimiento, entonces claro, puede ser engorroso, puede llevar aún más tasa de complicaciones, pero realmente a día de hoy, con los PAM que tenemos de gran calidad y la inserción de las técnicas de imagen, por ejemplo, aquí tenemos en transparencia el TAC del paciente, pues realmente podemos saber dónde estamos aplicando, comprobar la distancia de seguridad y aplicar en una cúspide a día de hoy, yo creo que no es tan arriesgado y por lo menos se podría comparar a un tracto de salida derecho en pared lateral, por ejemplo, ¿no? Donde un POP también puede ser una cosa peligrosa. Yo cuando preparaba toda esta presentación me fui convenciendo de lo que iba diciendo y siempre decía que sí, esto es muy seguro y muy eficaz y ayer antes de coger el avión le dije a mi fellow, es tan seguro que hazlo tú. Y entonces esto fue lo que pasó, se metió en la coronaria derecha, ¿no? Haciendo el procedimiento, pero con la técnica de imagen es muy fácil verlo, ¿no? Y podemos evitar complicaciones, sabemos dónde estamos, él veía una señal farfiloide cuando estaba mapeando aquí, pero realmente en todo momento el procedimiento está bajo control. Es verdad que la posibilidad de complicaciones no es cero, pero yo creo que es una técnica segura. Bien, ¿y por qué ablacionar a pacientes asintomáticos? Que es la pregunta real, ¿no? Pues un argumento más a tener en cuenta es que le puedes evitar problemas. Le puedes evitar problemas como, por ejemplo, yo he trabajado en Italia. En Italia es obligatorio hacer un electrocardiograma antes de la participación en eventos deportivos y los chicos cuando quieren empezar a jugar al fútbol tienen que hacerse un electro y cuando empiezan a tener opciones de ser profesionales muchos se hacen electros. Y las guías de práctica clínica te dicen de dejar de jugar, básicamente hacer un reposo si tienes más de 2.000 extrasístoles para descartar cardiopatía estructural, quizás repetir una resonancia de aquí a 6 meses, etc. Una extrasístole en un electro sería conclusivo como para indagar y que el chico dejase de hacer deporte. Y esto se ve mucho y yo creo que proponer ablación en pacientes asintomáticos puede evitar un problema. Evitar un problema en chicos jóvenes, pero en gente mayor, pues aún más, ¿no? Aquí tengo, este también es otro caso clínico que me ocurrió en Italia, paciente de 78 años, fumador, hipertenso y que consulta por fatiga y dice, yo estoy peor y pues tú no sabes si es que son las extrasístoles frecuentes, lo que pueden generar la fatiga, el eco es normal y la respuesta es vamos a hacerle un cateterismo. Entonces hacemos un cateterismo, vemos un 80% de lesión en la circunfleja, se le abrió la circunfleja y lo que pasó es que vino después por una restenosis del stent, ¿no? Entonces, este paciente, que probablemente tenga un origen en las cúspides, decimos, no le vamos a hacer una intervención agresiva que tiene potenciales complicaciones, pero que necesita, y le vamos a hacer una intervención igualmente invasiva, que tiene potenciales complicaciones y que realmente no necesita. Y dices, esto no es típico, ¿no? No es lo que hacemos nosotros en nuestro día a día en la práctica clínica, pero en la respuesta al cuestionario no es así. Se ve que el 25% de la gente hace sistemáticamente coronariografía, ¿no? Y el 40% estudia a aquellos pacientes con grupos de riesgos, por lo que aquí la discriminación es doble, ¿no? El grupo de riesgo suele ser gente de 70 años, hipertensa, etcétera, que suelen tener extrasístoles del ventrículo izquierdo y no solo no le propones la ablación y le das fármacos, sino que encima le haces una coronariografía. Ok,
¿Por qué no fármacos? ¿Por qué no fármacos? Porque son poco eficaces, ¿no? Aquí tenemos un randomizado atenolol versus placebo, ¿no? Y los síntomas pues no los controla. Y la tasa de reducción de las extrasístoles pues es en torno a un 25%, ¿no? En comparación con placebo, no acaba de funcionar los beta-bloqueantes, ¿no? Y este es el estudio que da origen quizás a que en las guías de práctica clínica se opta como primera opción por la ablación, ¿no? Es un randomizado, 170 pacientes, y nos dicen, ok, origen derecho, la ablación funciona mucho mejor que los fármacos antiarrítmicos, ¿no? Y es poco discutible, ¿no? Viendo estas imágenes. No tenemos el mismo estudio en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, tenemos estudios retrospectivos. Esto es un estudio con 500 pacientes, retrospectivos o sí, pero que nos dicen, ok, los fármacos en comparación con la ablación funcionan peor en el tracto de salida del ventrículo derecho, pero es que funcionan mucho peor en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y la tabla de la derecha es un poco confusa de leer, pero básicamente lo que dicen es que los fármacos generan menos mejoría de la fracción de eyección. Entonces, mis conclusiones son que los síntomas de las extrasístoles son frecuentemente inespecíficos, que la carga extrasistólica es un marcador reversible de mal pronóstico cardiovascular, la ablación del tracto de salida izquierdo es segura y eficaz y que la ablación se ha demostrado más eficaz que los fármacos en el control sintomatológico, la reducción de la carga extrasistólica y en la mejoría de la FEBI. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Diego Penera por la magnífica presentación. La verdad es que han defendido con mucho tesón sus posiciones y yo creo que va a ser difícil encontrar un punto de acuerdo en el tema. Esperemos que la discusión y con las preguntas de la audiencia lleguemos a encontrar por lo menos algún punto de encuentro. ¿Hay alguna pregunta en la audiencia? Pues empezamos nosotros. Me ha gustado mucho, Víctor, que toques el tema de no hacer nada, porque el título de la controversia a mí me pareció que faltaba, o sea, sería correcto no hacer nada, y también que revises el tema de la desaparición espontánea, ¿no? Yo, una de las cosas que no tengo claras es cuando decides no hacer nada, cada cuánto seguirlos y con qué, o sea, con qué periodicidad y con qué pruebas. ¿Cuánto esperar, no? Sí, la verdad es que hay pocos estudios en general en medicina sobre no hacer nada, ¿no? Y sobre ver evoluciones naturales de los procesos, ¿no? Y yo pienso que, yendo ya al campo concreto de la electrofisiología, yo creo que estamos en una vorágine, en una inercia, en un uso de tecnología que es cambiante además año tras año, que nos lleva a hacer procedimientos. Pongo por ejemplo, ya sé que no es lo de ahora, ¿no? La ablación de fibrilación auricular, que la llevamos haciendo 20 años, pero sin tener unos datos muy contundentes de cómo van a ir las cosas dentro de 10 años o de 20 años, ¿no? Y volviendo al campo específico de la extrasistolia ventricular, si comparas el número de artículos publicados sobre ablación de extrasístoles o incluso sobre fármacos para extrasístoles, comparado con el no hacer nada, pues la diferencia es absolutamente abismal. Yo estudios he encontrado esta serie antigua de 60 pacientes y este otro estudio, ¿no? Aparte del Framingham, ¿no? Y sí, yo claramente en pacientes que están asintomáticos, que no tienen, ya hemos hablado de disfunción ventricular, que no la tengan, tampoco incluiría la dilatación ventricular, ¿no? A veces el primer estadio de la disfunción ventricular es empezar a ver ventrículos que, manteniendo fracciones de eyección por encima del 50-55%, empiezan a dilatar un poco el ventrículo, ¿no? Bueno, yo creo que claramente estos pacientes no tenemos a día de hoy información pronóstica contundente para hacer lo que estamos haciendo con ellos, que es darles fármacos o plantearles, ya todavía más para mí alejado de lo que deberíamos hacer, o plantear la ablación. El seguimiento, bueno, teóricamente los estudios que han hecho un poco más de seguimiento han hecho 3, 6 y entonces a partir de cada 6 meses, ¿no? Yo pienso que lo prudente es hacer 1 o 2 controles
tanto mediante el propio holter de 24 horas. Yo pienso que a nivel de sistema de monitorización no se me ocurre que sea necesario alargar la monitorización, y mediante técnicas de imagen, pues ¿por qué no ir haciendo ecocardiografía? Creo que no es necesario hacer resonancia magnética para el seguimiento, e ir haciendo un seguimiento hasta decidir, si es que llega el caso, que hay que hacer algo. Seguramente, y esto también creo que es discutible, plantearía la opción de hacer una resonancia en el momento cero, en el momento del diagnóstico, y como excepción un poco a lo que estoy comentando, y tenía preparadas algunas diapos de backup sobre esto, bueno, igual plantear un manejo más directamente agresivos en extrasístoles muy frecuentes, más del 25%, y que sean de tracto derecho. Yo el tema del tracto no derecho o el origen no en tracto derecho, pienso que incluso con informaciones pronósticas tan limitadas, tenemos que refrenarnos un poco más. Sobre este tema, la reversión espontánea, vosotros que seguro que tenéis mucha más experiencia, yo me he encontrado algún caso ahora en la época en la que estamos, ¿no? que con el COVID pues hay algunos pacientes que han comenzado con esta sístole ventricular idiopática y pues con nuestra lista de espera, cuando han llegado al laboratorio, estaban sin extrasistolia. No sé si tenéis experiencia en esto. Y luego, en cuanto a lo del tema del trato de salida, vamos, de ser más intervencionistas, si está claro que es del ventrículo derecho, por lo menos si hay sospecha, ¿no? Y entender de que sea de evitar el procedimiento, ¿no? en aquella sospecha del SAMIT, ¿no? Sobre todo del SAMIT, ¿no? Si quieres contesto la primera parte del tema del... Yo también tengo esta percepción, estamos viendo más. Yo pienso que no es tanto por daño miocárdico directo relacionado con la infección por COVID, sino también tal vez más por la disautonomía asociada a la enfermedad y sobre todo al post-COVID, ¿no? Y lo mismo que antes, ¿no? Estamos muy limitados con datos y más en este escenario tan reciente, ¿no? Pero estamos viendo casos de que datos de disautonomía se están revirtiendo al cabo de meses, ¿no? Con lo cual, todavía más motivo en el escenario COVID o post-COVID en el que estamos ahora para no ser muy agresivos. Sí, yo creo que, de todas formas, sí que hay casos de regresión espontánea. Perdón. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Hay casos de regresión espontánea, hay solo un estudio, ¿no? Que es este estudio a largo plazo, pero claro, yo la experiencia que tengo es sobre todo en la base de datos de ablación que llevamos desde hace muchos años. Yo no sé si es mala suerte o qué, pero aquellos en los que la ablación no fue eficaz aguda, yo esa disminución progresiva de la extrasistolia no la acabo de ver. Tenemos seguimientos ya de 6 años en los que los pacientes siguen repetitivamente con extrasístoles. Entonces, yo no sé si ahí tiene que ver igual en la carga basal, ¿no? Pacientes con baja carga igual son más probablemente tendentes a desaparición espontánea, o igual el origen, pero que me refiero no es una constante, desde luego. Y luego, sí, yo tengo que dar argumentos a favor de la ablación en cavidades izquierdas también, en las cúspides. Yo creo que a día de hoy es una ablación que es muy eficaz y segura. Evidentemente, si sospechas un papilar o un SAMIT, hay que pensárselo más que nada porque es poco eficaz, quizás, ¿no? Hay varias preguntas en la audiencia. El doctor Lozano. Quería un poco para toda la mesa. La situación que tenemos ahora encima de la mesa, para mí es de las que con más frecuencia me producen dudas en cuanto a la correlación síntomas-ritmo. Entonces quería preguntaros si creéis que tiene sentido, o si lo utilizáis en vuestra práctica diaria, añadir datos objetivos tipo BNP o ergometría con consumo, o pruebas de tratamiento para ver si reduciendo la carga el paciente mejora síntomas que no era ni siquiera consciente que tenía, ¿no? Porque a veces pasamos directamente a plantearnos si este paciente asintomático le trato o no le trato los extrasístoles, pero yo en esta primera fase muchas veces me quedo un poco estancado, que este paciente tiene síntomas realmente o no los tiene.
A mí me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea porque yo nosotros tenemos un compañero en la unidad de arritmias que está a punto de jubilarse, que sobre todo se encargaba del tema de marcapasos, y había un acrónimo que él inventó que era MESIAS, que era mejoría sintomática en pacientes asintomáticos. Y esto que sucede en el marcapasos, ¿no? El bloqueo AV que va a 40 y que el paciente te dice que está perfecto y le pones el marcapasos y te viene en la siguiente visita diciendo: wow, ¿qué me ha hecho usted? Que me ha puesto aquí un Ferrari dentro que existe, el Mesías existe, ¿no? Y seguramente, no soy de ninguna secta religiosa, y seguramente existe en los extrasístoles también, ¿no? La típica gráfica del extrasístole bigeminado y la onda de presión arterial, ¿no? Como esto significa que los pacientes a nivel de ritmo efectivo pueden estar yendo a 30-35 latidos por minuto, ¿no? Entonces, analizar y ver que hay una repercusión funcional, incluido una repercusión a nivel de biomarcadores, ¿no? Como el ProBNP, que no olvidemos que es un marcador potente de mortalidad cardiovascular. A mí me parece buena idea. O sea, yo estoy planteando pacientes vírgenes de todo, ¿no? Y extender el estudio, como yo comentaba, con resonancia cardíaca o, ¿por qué no?, afinar un poco más en la auténtica no repercusión funcional de lo que están teniendo, me parece muy buena idea. Nosotros, de todas formas, a mí me parece también que puede existir esto, ¿no? Que los síntomas sean un poco larvados y que pueda mejorar el paciente. Sí que es verdad que empezamos un estudio, haciendo estudio con BNP y también con strain, para iniciar fases de disfunción precoz en pacientes con alta carga y ver si podíamos identificar subgrupos en los que mejorasen más en la ablación, y al cabo de un año perdió interés el estudio porque no vimos elevaciones grandes de BNP ni alteraciones en pacientes con el strain, ¿no? Cuando la fracción de eyección era normal. Y entonces, pero a nosotros lo dejamos ahí un poco en el aire porque después de incluir 25 pacientes, todos los BNPs y todos los strains eran normales. El problema es la etiqueta, ¿no? La mesa habla de qué hacer con la extrasistolia ventricular, ¿no? Pero la extrasistolia muchas veces es una manifestación de enfermedad, no es la enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que os habéis resaltado que hay distintos perfiles y no tiene nada que ver el que hace extrasístoles de la izquierda, paciente mayor, son distintas enfermedades. Y en el caso concreto de los deportistas creo que hay bastante evidencia de los grupos grandes italianos, de estos que hacen estudios en deportistas, que dejan de hacer deporte y baja radicalmente. O sea, el desentreno de este paciente de deportista de élite que hace un montón de extrasístoles y las extrasístoles desaparecen. Otra cosa es que tú digas, bueno, como es un deportista de élite y quiere ganarse la vida con esto, le voy a ablacionar. Esto es como cuando haces un golf en un paciente que quiere ser piloto, ¿no? Pero entonces sí que hay una gran relación en deporte intenso y extrasistolia derecha, por ejemplo, ¿no? Entonces cada paciente, este que tiene que ver con otro que tendrá cicatriz porque ha hecho una miocarditis y vendrá con extrasístoles. Por ejemplo, yo creo que lo que tú has mencionado de la resonancia en la estratificación de riesgo, muy importante, si hay la mínima sospecha, porque el eco puede ser normal y tener cicatriz, ¿no? O sea que yo creo que en el fondo los dos tenéis bastante razón en el sentido de que tenemos herramientas para tratar. Lo malo es meter todo y decir extrasístoles. Bueno, extrasístoles, ¿por qué? ¿No? ¿Porque tiene el deportista o porque es una persona con cicatriz? ¿No? Y esa parte yo creo que es importante recalcarla, ¿no? Un poco. Sí, yo creo que al final hay distintos perfiles de pacientes y viendo un poquito cómo, ¿no?, sobre todo en el deporte, hay estudios que te dicen que los que tienen mucha carga extrasistólica no tienen cardiopatía estructural normalmente, y los que tienen 2.000, 3.000, no los que tienen 20.000, los que tienen 2.000, 3.000 son los que la tienen. Y hay estudios recientes que te dicen que lo más importante en los pacientes jóvenes que hacen deporte es la morfología, ¿no? La morfología no clásica es la que te debe llevar a investigar, a hacer una resonancia, etcétera. Pero bueno, allá es muy frecuente esto, ¿no? Pacientes con 20.000 extrasístoles del tracto de salida del ventrículo derecho y que si tienen 14 años les amargas la vida, literalmente. Sí, sí. Yo, bueno, planteo dos cuestiones. Una
¿en qué dintel indicaríais la resonancia magnética? Porque yo si me pongo a enviar los que tienen entre un 5 y 10% de extrasístoles a hacer resonancia, ¿no? Que un poco es el... ¿qué dintel en una morfología de extrasístole idiopática? Y en segundo lugar, el papel de la prueba de esfuerzo, que tú se la indicas, bueno, pues en pacientes jóvenes y que hacen esfuerzo, pues más para tranquilidad del paciente y la familia, que el valor pronóstico que tiene, estoy hablando de extrasistolia ventricular idiopática, de tracto de salida, econormal, y que a veces piensas, bueno, ha hecho 3 extrasístoles en el estadio 4 de Bruce y de un poco si hacéis seguimiento con prueba de esfuerzo, y yo me planteo la futilidad de la misma, muchas veces, de hecho cada vez que la indico digo, bueno, pues para tranquilidad, pero la utilidad, bueno, yo no conozco como estudios, a no ser que pienses evidentemente en una catecolinérgica, o sea, algo que te llame, pero que, digo, la cantidad de pruebas en este sentido que haces, que igual que con un Holter y una eco, ya, y bueno, y supongo que en Italia peor, vamos. Sí, yo la resonancia yo creo que es obligada, no, pero que debería ser una prueba a tener muy en cuenta si no es extrasístole del tracto de salida, y si es del tracto de salida, pues en base a la disponibilidad que tengas. Yo personalmente me gustaría hacérsela a todos, ¿no? Porque al final es una prueba que te da muchísima información, pero si no es disponible, yo la reservaría a aquellos que no tienen morfología de tracto de salida. Y con respecto a las pruebas de esfuerzo, yo me revisé el tema, porque es una cosa que todo el mundo lo tiene en la cabeza, ¿no? Pero no sé cómo llegó a ser así de importante hacer una prueba de esfuerzo en el manejo de estos pacientes, porque la evidencia es súper poca. O sea, son estudios en pacientes que tienen alta probabilidad de tener eventos isquémicos y que tienen muy poquitas extrasístoles, y que la respuesta llega a ser significativa pero no independiente, por lo menos en los que encontré yo, y estudios muy viejos. Entonces yo no sé realmente lo que aporta, pero no sé si alguien tiene más experiencia. Yo, del tema de la prueba de esfuerzo, a mí no me molesta hacer una prueba de esfuerzo y ver que se suprimen los extras durante el esfuerzo. Es una cosa que a mí me gusta ver. Y es verdad que no me he revisado específicamente para ver si está basado en una evidencia más o menos robusta. Y también te puede servir, en caso de persistencia de los extrasístoles, para ver si lo del Mesías que decíamos, ¿no? de si pacientes que están minimizando síntomas, pues realmente sí que tengan una capacidad funcional comprometida por culpa de la arritmia, ¿no? En cuanto a la carga rítmica a partir de la cual hacer resonancia, pues estoy un poco con él. Y en el tracto derecho, pues no te sabría decir, pero yo pienso que en el tracto derecho puedes exigir más carga rítmica porque te preocupa menos, pero también tienes el tema de la miocardiopatía de ventrículo derecho, ¿no? Que ahora cada vez más estamos viendo formas que no son totalmente completas, ¿no? de la enfermedad. Y bueno, como una de las zonas de afectación típica de la displasia o de la miocardiopatía de ventrículo derecho es precisamente el tracto de salida de ventrículo derecho, no me molesta tener una resonancia. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, probablemente es un paciente raro, a lo mejor me decís que no existe, pero paciente que tiene una morfología predominante y otra, eco normal e incluso resonancia normal, ¿cómo lo manejáis? Con la ablación. Con la ablación. Sí, cuando tienen dos morfologías, si son de tracto de salida, muchas veces son morfologías dependientes del septo alto, ¿no? Y que a veces tienen pequeñas salidas distintas, pero raramente tienen morfologías de sitios muy opuestos con resonancia normal, ¿no? Yo creo que sería un poquito por ahí la cosa, ¿o no? No sé, yo vuelvo un poco a lo que hemos comentado, ¿no? Estamos haciendo cosas que no sabemos qué impacto tienen. Diego ha presentado una serie de complicaciones que sobre todo son atribuibles a la ablación en parte izquierda de corazón, pero bueno, estar en el tracto derecho también tiene sus complicaciones, ¿no? No sé, yo si me quedo con poca preocupación desde el punto de vista de riesgo de muerte súbita y de riesgo de disfunción ventricular en este paciente, la información de la que dispongo a día de hoy es la de no seguramente ser contemporizador, ¿no? Con lo cual, bueno, además
y hay una cosa importante, es que demorar el procedimiento, incluso en fase de empezar a tener dilatación, estos pacientes son de los que, cuando han empezado a desarrollar cierta miocardiopatía, son de los más agradecidos post supresión de los extras, ¿no? A nivel de recuperación de dimensiones y de función ventricular, ¿no? Con lo cual yo creo que es un escenario ideal para no precipitarse y para ver cuál es la evolución, ¿no? Porque es que no sé si es verdad esa serie o no, porque es verdad que necesitamos más información, pero hay un 44% de pacientes que, partiendo de una mediana de 17% de extrasístoles, se quedan con menos del 1% al cabo de 1 o 2 años y medio, ¿no? Con lo cual, bueno. Y otra posible suposición, ¿no?, sobre este tema. Se decide hacer la ablación al paciente, lo llevamos a la sala y, por lo que estás diciendo, el paciente tiene en ese momento una densidad bajísima, que yo creo que todos nos hemos encontrado, ¿no? Con lo que estás diciendo de la posible reversión espontánea o de la variabilidad de la extrasistolia del paciente, en ese supuesto, ¿qué es lo que hacéis? ¿Hacéis ahí un intento de inducción farmacológica o decidís dar una oportunidad a ver si hay una reversión espontánea? Hombre, yo ahora me pongo en su piel, de hecho su grupo publicó, ¿no?, sobre métodos para optimizar, incluso teniendo un solo extrasístole ventricular, la zona de interés, restringiéndola mucho y concentrando lesiones de ablación a ese nivel, ¿no? Bueno, es una opción. Y el tema de la resolución espontánea, que justo estés pillando al paciente en ese momento, bueno, si el holter del que dispones o la información del que dispones preprocedimiento es poco antes del procedimiento, pues seguramente atribuyo lo que está pasando a que en ese día ha decidido no tener extrasístoles, ¿no? O la anestesia o lo que sea, ¿no? Y entonces intento ser más proactivo, ¿no? Sí, nuestra experiencia es esa, ¿no? Una vez que ya el paciente está en la sala, a veces también pinchas ya una vena para subir un catéter y ver estimulación auricular, ventricular, para ver si con la pausa hace algún extrasístole, etcétera. A ese punto nosotros lo que hicimos, eso porque es muy frecuente, 20% de los pacientes, ¿no?, cuando llegan a la ablación no tienen extrasístoles, optimizamos el protocolo de PaceMap, pero yo creo que una vez que ya está ahí el paciente es bueno darle oportunidad, ¿no? Evidentemente tiene menos éxito, pero vaya, no espero, está muy bien. Por líneas generales, si llegan con un extrasístole cada 20 pantallas, ni pinchamos al paciente. O sea, ponemos Isuprel, quitamos, incluso en algún caso en el que estamos especialmente motivados, llegamos a pinchar al paciente, estimulamos ventrículo, aurícula, Isuprel fuera, dentro, pero no nos metemos en ablación si no tenemos un target mínimamente. Una pregunta breve a cada uno. A Diego en concreto, si tienes experiencia, o bueno, tal vez tú, Víctor, en el uso de la adrenalina a dosis bajas combinada con el isoproterenol para favorecer la aparición de extrasístoles. Yo en concreto nunca lo probé. No. Y a Víctor, Mira, Roger Villuendas, que está conmigo, no sé si no, yo pienso que no tenemos experiencia en nuestro centro con esto. Y Víctor, en una pregunta relacionada con los fármacos, has optado, bueno, en un paciente sintomático, ¿no?, y me salto un poco el título de la mesa, por poner fármacos. ¿Cada cuánto intentas quitarlos o reducirlos? ¿Crees que merece entiendo que sí, ¿no?, que merece la pena por los datos de seguimiento? Claramente sí, intento quitarlos, y para no marear al paciente intento, y esto también me pasa un poco con la FA, intento, una vez has decidido una estrategia farmacológica que ves que te funciona, intento mantenerla también en este escenario un mínimo de 1 año, y al cabo de 1 año intento quitarlo. Pero intento esperarme este tiempo, porque si intentas acortar los plazos te puedes encontrar muchas veces de que tienes que volver a empezarlo, tal, y entonces al paciente acabas mareándolo con visitas y con dosis arriba, abajo. Entonces intento marear lo mínimo posible al paciente y esperarme un mínimo de 1 año. ¿Hay alguna otra pregunta?
Yo, para ir terminando, sí que me gustaría hacer una mini encuesta en la sala, y es precisamente la pregunta de objeto de la mesa redonda, y es ¿cuántos de aquí, a mano alzada, en un paciente, pues tal y como pregunta nuestro debate, asintomático con una alta carga de extrasístoles ventriculares y por ser objetivos de más de un 20%, con función ventricular conservada, le hace ablación, le pone fármacos o no le hace nada? ¿Quién le hace ablación? Tomás, por favor. ¿Quién le pone fármacos? ¿Y quién no hace nada? Bueno, ganan los que no hacen nada. Empatamos. Habéis empatado. Bueno, yo creo que es hora de cerrar. Estamos en tiempo. Pienso que ha sido una mesa muy interesante. Muchísimas gracias a Víctor y a Diego por las magníficas presentaciones y a todos ustedes por haber estado aquí a estas horas. Gracias. Gracias.